Tenemos en el presente la sentencia ambiental, su ejecución, y para ello estudiaremos las partes internas que componen la sentencia ambiental, algunas de ellas sobre todo, y la posterior etapa de ejecución de la misma. Los segmentos que abordaremos en la presente, en principio se refieren a la sentencia ambiental, luego veremos un segmento específico de la sentencia ambiental que son las fuentes ambientales y su tratamiento en las sentencias ambientales, y a partir de ello veremos el control de complementariedad, el de progresividad, el de constitucionalidad, y finalmente las ejecuciones de sentencias. Una buena bibliografía para abordar esta primera parte son, primero, el trabajo más antiguo de los dos, que es de Maurino, Nino y Sigal, Acciones Colectivas, en donde se trabajan el capítulo de sentencias de manera interesante el tema. Y luego el trabajo de Riccardo Lorenzetti específico sobre la justicia colectiva, en donde también aborda la sentencia colectiva, su ejecución y sobre todo su regulación en relación al conflicto colectivo. El otro trabajo que utilizaremos como fuente bibliográfica para la presente es nuestro libro, Ley 25.675 General del Ambiente, comentada, concordada y anotada, sobre todo el tomo 2, en la parte en que comentamos el artículo 33, pero también el artículo 32 va a ser importante. El primer aspecto que tenemos que analizar al referirnos a una sentencia colectiva es la relación que existe entre el proceso judicial, el conflicto fáctico y la sentencia de ese proceso colectivo. Para esto, Lorenzetti, en su libro Justicia Colectiva, propone a ordenar la descripción de la relación, primero en los supuestos en que existe una pluralidad de procesos individuales que son decididos por un solo tribunal. Pone como ejemplos, en el caso de la Corte de los Estados Unidos, el clásico caso Brown por discriminación a las minorías raciales, y el caso de la contaminación por ruidos en Delhi, en donde existen una pluralidad de procesos con este elemento común y que son decididos por un solo tribunal. Luego, una segunda clasificación es cuando los procesos individuales se deciden por diferentes tribunales. Y allí aparece una problemática, que es que pueden aparecer muchos procesos decididos por instancias heterogéneas, por fueros diferentes, lo que puede traer un peligro de contradicción por algunos temas, es decir, parcial, o por la totalidad del contenido, y además puede traer problemas en cuanto a la forma de la ejecución de estos diferentes modos de resolver el conflicto, que es uno solo. Entonces, ¿cómo se logra concentrar para solucionar esta divergencia que puede existir para el tratamiento de un solo conflicto, que en materia ambiental puede tratarse de un solo sistema ecológico compartido y abordado por diferentes causas judiciales autónomas, atomizadas? Bueno, una primera solución podría ser la concentración de los procesos en uno solo. La otra sería la posibilidad de que cuando alguno de esos procesos decanta en una instancia superior, el tribunal superior comience a dar órdenes, establecer directrices para los tribunales inferiores, de modo que todos sigan instrucciones comunes. La otra posibilidad frente a esta atomización y potencial contradicción es
el caso del proceso colectivo, que desde él mismo se originan procesos individuales. Aquí se da la inversa del último caso, y el ejemplo que tenemos es la causa Riachuelo, Mendoza Beatriz ante la Corte, en donde la Corte divide las pretensiones en individual y colectiva, y a la colectiva le dicta una sentencia cautelar referida a un plan de recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, que luego delega en la ejecución en un juzgado federal de Quilmes, y ese juzgado federal de Quilmes oficia con una suerte de fuero de atracción de todas las causas que en la cuenca puedan tratar sobre la ejecución del plan, y con un sistema muy particular de apelación directa desde el juzgado de Quilmes por recurso extraordinario ante la Corte. O el caso Brown en Estados Unidos, donde se impartían órdenes a las cortes estaduales para la ejecución de las sentencias. Y luego los procesos colectivos pero fraccionados, procesos que se dan sobre bienes colectivos pero que se pueden dividir por microsistemas. Un poco esto sucedió a partir de la sentencia del 8 del 7 del 08 en la causa Mendoza Beatriz por la contaminación del Riachuelo, en donde el plan de remediación y de recomposición de la cuenca se fue dividiendo en capítulos internos. Bueno, eso podría haber dado lugar a que el proceso colectivo se fraccionara en diferentes microsistemas con diferentes microtratamientos. En el inicio no sucedió en la causa Riachuelo, pero sí sucedió a posteriori, cuando la Corte decidió quitarle la ejecución total al juzgado de Quilmes, la que había sido delegada por la resolución que mencionábamos del 8 de julio del 2000, del 08, y dividió lo que tenía que ver con el plan de infraestructura en un determinado juzgado contencioso administrativo, lo que tenía que ver con servicios públicos en otro juzgado, las cuestiones de ordenamiento territorial en otro juzgado. Es decir, por sistemas o por temáticas internas, la justicia decide dividir segmentos, ya sea de decisión como de ejecución de resoluciones. La Corte de la India hizo, en el caso de la contaminación del río Ganges, una división por la contaminación de las Curtiembes de Calcuta y por la contaminación municipal, una división también del procedimiento colectivo, fraccionándolo. Y también tenemos procesos colectivos únicos, que en una suerte de fuero de atracción concentran todo el conflicto colectivo, como el caso La Oroya en Perú. El artículo 33 de la Ley General del Ambiente trata de la sentencia de los procesos judiciales colectivos. Es la norma a la cual tenemos que prestar atención para conocer cómo es una sentencia judicial en un proceso colectivo ambiental. Nota al pie de página. Sabemos que los procesos colectivos ambientales son una categoría que decanta en la categoría de proceso ambiental propio, porque el impropio es el proceso ambiental que trata sobre pretensiones individuales por rebote de alteraciones al ambiente, siguiendo la clasificación de Falvo. Y también tenemos procesos ambientales mixtos, en donde se tratan pretensiones al mismo tiempo y de manera simultánea, individuales por rebote y colectivas per se. Un ejemplo de esto último podría haber sido si la Corte no rechazaba la competencia originaria y exclusiva en las pretensiones individuales de los vecinos que demandan por la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo. La causa que queda radicada ante la Corte es una causa, un proceso judicial ambiental propio. La pretensión impropia, la Corte decidió que tramitara ante la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Otro ejemplo, pero de proceso mixto, es la causa Álvarez-Avelino, radicada en la justicia de Tandil por las explotaciones de las canteras de Tandil
frente a los vecinos, linderos a la cantera El Trincante, en el barrio La Movediza. Allí los vecinos demandan por pretensiones individuales, por los daños en sus casas, y al mismo tiempo por la recomposición del ambiente producido por la minería. En ese caso el proceso es mixto porque combina ambas pretensiones. La Ley General del Ambiente 25675 establece algunas características para la sentencia judicial en los procesos colectivos ambientales, es decir, los procesos propios. Dice que la sentencia hace cosa juzgada y agrega que va a tener efecto erga omnes, lo que significa que la sentencia extiende sus efectos a todos los que forman parte del conflicto social fáctico que ha sido llevado a la justicia por determinadas personas que integran ese conflicto social fáctico, colectivo. Si la sentencia es estimatoria, esto trae como consecuencia que quienes no formaron parte del proceso van a ser favorecidos por el proceso. Si la sentencia combinara en el proceso pretensiones individuales porque estuviéramos ante un proceso ambiental mixto, bueno, podrían haber personas que no hayan iniciado el proceso pero que a posteriori se vean favorecidas por el proceso o por las pruebas del proceso o por las decisiones arribadas en el proceso. Si la sentencia no fuera ejecutada, quizás alguna de las personas que no forman parte del proceso podría tener la capacidad para así hacerlo, o llevar adelante o continuar la ejecución. Para esto los mecanismos de publicidad de la sentencia son muy importantes para que personas que quizás no saben que existió un proceso que solucionó algún problema de su ambiente, bueno, puedan saber que existen esos problemas, esa solución existe, la ha otorgado una sentencia judicial, y lo único que tienen que hacer es ocurrir a la justicia para que ésta continúe la ejecución de un decisorio que los ha favorecido. El problema se presenta cuando la sentencia, que hace cosa juzgada y tiene efecto erga omnes, extiende sus efectos siendo desestimativa, es decir, es una sentencia que rechaza la presentación o la demanda. Porque en este caso podemos tener personas que no habiendo formado parte del proceso, pero sí formando parte del conflicto fáctico, se vean afectadas en sus derechos para poder iniciar una futura causa judicial frente a un rechazo de la demanda. Porque la empresa o el titular del emprendimiento demandado podría interponer una excepción de cosa juzgada frente a potenciales nuevos procesos judiciales, cosa juzgada frente a estos efectos extendidos. Por eso es que aquí la ley lo que hace es colocar una excepción a los casos de rechazo de acciones que, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias podrían reiniciarse por otra persona sin alcanzarles la extensión de los efectos de la cosa juzgada, lo que los pone en una situación de debilidad porque tendrán que iniciar un nuevo proceso explicando el déficit probatorio del anterior proceso, el que los precedió, ya sea en la demanda o frente a la interposición de la excepción de cosa juzgada por los demandados en segundo término. En cuanto a las tipologías de sentencias colectivas ambientales, siguiendo a Palacio, las podemos dividir en declarativas, de condena y determinativas. La primera tipología, las sentencias de tipo declarativas o de mera declaración, son aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia
modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico en relación a normas ambientales, de presupuestos mínimos, normas complementarias, ordenanzas municipales, entre otros. Son importantes este tipo de resoluciones en materia ambiental porque en general el sistema de normas ambiental es un sistema para operar de manera compleja y por lo tanto en muchos casos requieren los conflictos vislumbrar los alcances de las normas referidas a ese conflicto. Un ejemplo típico de esto es la causa Barrick, que tramitó ante la Corte y que fue resuelta el 4/6 del 2019, en donde la Corte tuvo que resolver el alcance respecto a la ley de glaciares y el emprendimiento minero de la Actora, ¿sí? Otro ejemplo de sentencia de tipo declarativa se dio el 10/8 del 2017 en la causa Administración de Parques Nacionales contra Misiones por el llamado Parque Iguazú dentro del Parque Nacional Cataratas de Iguazú y los alcances que el parque tenía. La demanda la inicia la Administración de Parques Nacionales pidiendo la nulidad de toda la legislación local por entender que interfería sobre un establecimiento de utilidad nacional en los términos del artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional, y la Corte hizo lugar a la demanda, pero siendo una acción declarativa de certeza. Las sentencias de condena son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, de dar, de hacer o no hacer. Además de declarar la existencia del derecho a una prestación, el incumplimiento de la prestación por parte del obligado, la sentencia de condena aplica la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento y crea, por lo tanto, a favor del titular del derecho, la acción tendiente a obtener la ejecución coactiva. Las sentencias de condena típicas en materia ambiental van a ser de una declaración más compleja, porque primero van a tener que declarar la existencia del derecho colectivo agredido por la configuración, por ejemplo, del daño ambiental, y luego la responsabilidad de una o de más personas respecto de este daño ambiental, y aplicar a partir de esto la consiguiente sanción, que es la obligación de recomponer ese daño ambiental. Asignación que surge a partir del artículo 41, primer párrafo de la Constitución Nacional, en la última parte, es decir, como dice el artículo 28 de la Ley General del Ambiente, volver las cosas al estado anterior o en su defecto la indemnización sustitutiva. Lorenzetti, de manera muy sagaz, divide estas sentencias de condena en dos tipos de segmentos de la resolución. Un primer segmento en donde se pueden dar resoluciones declarativas, que son aquellas que se van a referir al conflicto resolviéndolos como una ruptura o cambio de concepción. Por ejemplo, en la causa Mendoza Beatriz por la contaminación del riachuelo, la resolución inicial o la del 8/7/08, en donde se declara que existe una contaminación y se declara que existen sujetos responsables de esa contaminación y se les exige un plan. Y luego aparecen las sentencias o segmentos exhortativos, en donde se contiene una declaración sobre la vigencia de un principio constitucional y luego una exhortación para solucionar ese tipo de conflicto constitucional o de agresión constitucional, que son resoluciones en donde, como está presente la división de poderes, se deben relativizar los mandatos que la justicia dirige en otros poderes y por lo tanto lo que aparece aquí es un diálogo de poderes en donde la justicia lo que hace es, como por ejemplo la resolución del 20/6/06 en la causa Riachuelo,
recordar al poder administrador cuáles son los contenidos que deben tener sus planes de recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, contenidos que derivan no de la voluntad del tribunal, sino de la legislación vigente, en ese caso la Ley General del Ambiente. La sentencia determinativa es aquella mediante la cual el juez fija los requisitos o condiciones a que deberá quedar subordinado el ejercicio de un derecho. Complementan o integran, por lo tanto, ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados por completo. Pueden darse en materia ambiental cuando existan obligaciones asumidas por determinadas personas y que requieren que judicialmente éstas sean determinadas. Finalmente, la sentencia del amparo ambiental, que es una sentencia particular porque el marco cognoscitivo del amparo es limitado y, por lo tanto, en estos casos, por la celeridad que el proceso tiene, por el limitado alcance del debate interno, en estos casos las sentencias deben limitarse a la protección del ambiente en los términos planteados por la demanda y delegar los aspectos del conflicto más complejos en su resolución, ya sea al trámite administrativo paralelo, que sería la vía idónea, o delegar las cuestiones vinculadas, por ejemplo, con recomposición de daño ambiental o daño ambiental en sí, a procesos de conocimiento pleno que podrían ser posteriores al amparo, en donde el objeto debe ser cesar las conductas ilegales que constituyen agresiones al ambiente y no cuestiones que requieren un debate más amplio de prueba. La sentencia ambiental colectiva tiene efectos generales y no colectivos en los aspectos normativos que se incluyen dentro de ella. Decimos generales y no colectivos porque convive nuestro sistema de procesos colectivos con nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso, en donde los efectos de los controles de constitucionalidad que se hagan dentro del proceso no tendrán carácter erga omnes, porque si tuvieran ese carácter derogatorio de la norma, nuestro sistema se transformaría en un sistema de control concentrado. Un ejemplo de esto es la resolución del año 2016 en la causa Martínez contra Guarrica de la Corte, donde la Corte anula una resolución local que habilitaba una minera por no ser complementaria a la Ley General del Ambiente de presupuestos mínimos, es decir, por violar el principio de complementariedad. Esa anulación respecto a esa habilitación, una declaración de impacto ambiental condicionada, lo que hacía era atacar la categoría de las declaraciones de impacto ambiental condicionadas, porque la Corte entendía que eran declaraciones no previstas en los presupuestos mínimos, en el artículo 12 de la Ley General del Ambiente, que prevé que la declaración de impacto ambiental solo puede aprobar o desaprobar. Sin embargo, ese criterio de anulación de las declaraciones de impacto ambiental condicionadas no es un criterio que se extienda y que permita inferir que han sido declaradas inconstitucionales todas las regulaciones del país que autorizan a la declaración de impacto ambiental condicionada. Por el contrario, es una resolución que tiene efecto en el caso concreto y frente a cada declaración de impacto ambiental condicionada habrá que iniciar un proceso nuevo y se analizará en ese caso si se considera que la declaración de impacto ambiental condicionada
nuevamente viola los presupuestos mínimos y las sentencias, por lo tanto, con este ejemplo nos damos cuenta que no tienen, respecto a la decisión normativa, más que efectos generales, pero no colectivos. En cambio, respecto a la decisión contenida en la sentencia, ella sí es colectiva, porque puede contener mandatos sobre intereses individuales homogéneos o sobre un bien colectivo en los términos de Alavi, y por lo tanto la decisión fáctica de la sentencia sí tiene efecto erga omnes extendidos. La sentencia de ejecución es una sentencia posterior a la sentencia final del proceso, pero que además gobierna una etapa que puede llevar mucho tiempo y que por lo tanto puede estar compuesta no por una sentencia sola, sino por varias resoluciones ejecutivas en el marco de la ejecución de la sentencia definitiva. Avanzarán en el nivel de precisión de los mandatos que ya contiene la sentencia definitiva. Puede ser que avancen también en el grado de los apercibimientos. Puede ser que los derechos declarados y condenados con determinados apercibimientos para el cumplimiento, morigerados en un inicio, luego vayan teniendo mayor gravedad de los mismos. Uno puede observar esto, por ejemplo, en Riachuelo, la diferencia entre los mandatos del 20 del 6 del 06, que no contienen apercibimientos, los del 8 del 7 del 08 ya tienen apercibimientos, que en determinado momento hasta inclusive llegaron a condenar con multas personales a los funcionarios. Las resoluciones en los procesos colectivos pueden contener mandatos estructurales. En algunos casos, esto deriva en lo que se llaman procesos estructurales, que contienen mandatos institucionales que pueden estar dirigidos tanto a la administración como al poder legislativo. En el caso de los mandatos dirigidos a la administración, pueden existir de dos tipos. Aquellos que están orientados hacia un resultado, que son los que más respetan la discrecionalidad de la administración y el self-restraint del Poder Judicial. Se ordena el cumplimiento de un objetivo, pero las medidas para cumplir ese objetivo son privativas de la administración. Lo que hace es fijarse objetivos intermedios, objetivos finales. En algunos casos se colocan plazos para la ejecución. En las etapas de ejecución de sentencias se pueden integrar informes al tribunal, mecanismos de control para el cumplimiento, por ejemplo, la formación de comisiones. La Corte en Mendoza Beatriz, la causa Riachuelo, conformó un determinado comité. Luego tenemos mandatos que ya están orientados a los procedimientos. Aquí la cuestión se pone más dedicada y vidriosa porque se puede avanzar sobre la discrecionalidad de la administración y se puede violar la división de poderes y la forma republicana. En general, este tipo de mandatos son muy excepcionales, son resoluciones subsidiarias para casos de moras o incumplimientos muy bien acreditados. Y los mandatos estructurales al Congreso, también pueden aparecer en sentencias de tipo estructural que en materia ambiental se pueden ver. Los requisitos: primero, que exista un derecho y que tenga fuente clara, normativa, en la Constitución Nacional, en algún convenio internacional de derechos humanos o un convenio de jerarquía supralegal. Lo segundo es que esté comprobada la omisión constitucional o la inconstitucionalidad por omisión, como bien nos relataba Germán Vider Campos en su trabajo clásico sobre las obligaciones en el derecho constitucional. La Corte inauguró esta doctrina en el año 92 en la causa de Mejián contra Sofovich por el derecho a réplica. El requisito para estos mandatos estructurales de procesos judiciales hacia el Congreso es la gradualidad. La división de poderes obliga a que el Poder Judicial actúe en estos casos con mucha prudencia, inicie mandatos exhortativos y
recién en instancias en donde los incumplimientos estén muy comprobados, avance con mandatos y apercibimientos. La causa Badaro por la movilidad jubilatoria es un ejemplo de esto. En este segmento queremos ver un componente interno de la sentencia ambiental que es el control de complementariedad. Básicamente el control de complementariedad tiene que ver con esa parte de la sentencia ambiental en donde el juez debe analizar el sistema de fuentes ambiental. Las fuentes en materia ambiental son diversas, pueden provenir de los presupuestos mínimos, que es normativa nacional, o de normas complementarias, que es normativa provincial. E inclusive puede provenir también de normas municipales. En este sentido, el juez, al mismo tiempo que tiene que resolver un conflicto, declarar un derecho, el incumplimiento de un derecho, la aparición o la concreción de un daño ambiental y la responsabilidad de alguien derivada del daño ambiental, al mismo tiempo que hace todo eso, puede ser que tenga que resolver las normas que componen ese conflicto y puede ser que tenga que resolver que alguna norma local no complementa, no maximiza, no optimiza a la norma nacional como el constituyente establece en el tercer párrafo del artículo 41 y por lo tanto tenga que declarar inaplicable al caso la norma local por no complementar. O puede ser que tenga que resolver que una norma nacional es demasiado detallista y por lo tanto no permite el complemento local. O puede ser que tenga que resolver que una norma local es demasiado complementaria y por lo tanto, por ser muy estricta en el grado de protección, ha violado el principio de razonabilidad, perforando el techo de protección. Así que todos esos ejemplos que acabo de dar son segmentos que van a componer la sentencia ambiental y que van a describimos como control de complementariedad que se ejercita en el caso concreto, es una especie del control de constitucionalidad específica para la materia ambiental y que los jueces deben realizarlo siempre. En algunos casos no va a estar en la sentencia porque las normas no requieren este tipo de análisis. Pero eso no significa que el juez no lo tenga que hacer, lo deberá hacer para descartar la necesidad de declarar la complementariedad o la no complementariedad de las normas. Ejemplos locales de control de complementariedad fuimos teniendo en el tiempo. El primero que recordamos es Granda con Edelap del 2 de noviembre del 2005. Es una causa en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Releva del cumplimiento del depósito previo como requisito previsto en el Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires para acceder al recurso extraordinario interno de casación, porque entiende que ese requisito viola el acceso irrestricto a la jurisdicción previsto en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Es decir, que no complementa, sino que agrede un presupuesto mínimo y lo desaplica en el caso concreto, no se lo exige el depósito previo. Es decir, modifica el Código de Procedimientos, norma local, por ser no complementario a una norma de presupuestos mínimos nacional. Ejercita control de complementariedad. El segundo caso de control de complementariedad, también de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, es Álvarez Avelino contra el Trincante, el 25 de septiembre del 2013. Aquí se debatía la ley provincial que regula las demandas contra la provincia de Buenos Aires y la actuación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, esa norma preveía la obligatoriedad de demandar ante el Departamento Judicial de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La Corte de la provincia de Buenos Aires entendió que esa norma, en el caso concreto, violaba el principio de inmediatez y violaba el acceso irrestricto a la jurisdicción previsto en una norma de presupuestos mínimos nacionales, artículo 32 de la Ley General del Ambiente, y por lo tanto la desaplicó, es decir, ejercitó control de complementariedad, anulando una norma local por violar un presupuesto mínimo nacional. Luego tenemos resoluciones de los tribunales superiores
tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén. El 26 de noviembre del 2013, en el caso de Río Negro, provincia de Río Negro contra Municipalidad de Halle, y en el caso de Fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén contra Municipalidad de Vista Alegre, el 22 del 12 del 2017, ambas anulando ordenanzas municipales que prohibían la actividad, la modalidad de fracking en la minería, entendiendo que eran normas demasiado restrictivas y que intervenían en cuestiones que las constituciones provinciales y la Constitución Nacional establecían como en cabeza del orden provincial. Por lo tanto, nuevamente estamos frente a un ejercicio en la sentencia ambiental de un control de complementariedad, donde el juez ordena las fuentes y anula normas que son dictadas en violación de mandatos vinculados con competencias. Finalmente, la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba dictó una sentencia el 23 del 9 del 2020 a Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, en la cual también ejercitó control de complementariedad. La Corte de Nación ejercitó por primera vez el control de complementariedad en autos Villibar contra provincia de Chubut el 17 de 4 del 2007. Lo hizo en una causa por la habilitación de una minera en la localidad de Esquel. Había sido habilitada con un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sin audiencia pública. Villibar, que es una docente de la localidad, inicia un amparo pidiendo la inconstitucionalidad porque en Chubut la evaluación de impacto ambiental debía tener audiencia pública porque eso estaba previsto en la normativa complementaria de la provincia de Chubut. Complementaria del título 13, sección segunda del Código de Minería, que es el título ambiental del Código de Minería. La causa tiene sentencia favorable para el amparista en primera instancia. La apelación es rechazada en Cámara, rechazada en Tribunal Superior de la provincia. Se le rechaza el recurso y va en queja a la Corte, y la Corte resuelve la queja entendiendo que la habilitación de la minera era una habilitación que no era legal, porque no había cumplido con el requisito de audiencia pública, que era un requisito válido, previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley Provincial 4032, y que era una ley que era complementaria. Y por lo tanto, al no haber cumplido con la norma complementaria, la habilitación era inválida. Pero para decir esto, la Corte tuvo que hacer un control de complementariedad, porque tuvo que analizar que el título 13, sección segunda del Código de Minería era una norma de presupuestos mínimos y que, siendo una norma ambiental, habilitaba a la provincia para establecer un requisito maximizante, optimizador. Y eso era lo que había hecho la provincia con la Ley 4032, artículos 6 y 7, agregándole al procedimiento minero del Código de Minería un requisito no previsto en la norma nacional, pero que representaba un estándar de protección más alto. Además, esta sentencia es muy importante porque es la primera vez que la Corte define qué quiere decir complementariedad en los términos del artículo 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional, diciendo que supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada. Villibar fue una resolución en la cual el control de complementariedad muchos no lo descubrimos porque había sido un control que no había anulado ninguna norma, sino que había aceptado la complementariedad de la norma de Chubut. ¿Cuándo descubrimos el control de complementariedad? Bueno, cuando la Corte lo que hizo fue, por primera vez, anular una norma local por no optimizar una norma nacional. Y esto fue el caso Martínez Sergio Raúl contra Guarrica del 2 del 3 del 2016. En este caso, la Corte anula una norma local que habilita una minera porque la declaración de impacto ambiental dictada es una declaración de impacto ambiental condicionada. Y la Corte entiende que el artículo 12 de la Ley General del Ambiente, cuando habla de declaraciones de impacto ambiental, dice que deben ser aprobando o rechazando.
y por lo tanto no admite esta tercer tipología que relativiza el presupuesto mínimo y por lo tanto no lo complementa. En consecuencia, la Corte anula la habilitación local y la norma dictada por la provincia por no complementar. Es la primera vez que la Corte entonces decide que un ejercicio local no es complementario y decide desaplicarlo. La tercera resolución es Mamani contra Estado Provincial. Es una causa del 5/9 de 2017 en donde la Corte vuelve a ejercitar el control de complementariedad. Era una habilitación para deforestar en la provincia de Jujuy. El trámite administrativo había cometido varias irregularidades a la luz de los presupuestos mínimos nacionales y la Corte lo que hace es anular, entender que ese trámite administrativo estaba muy viciado y como consecuencia, utilizando una pauta muy excepcional de la Ley 48, ordena directamente intervenir sobre el trámite administrativo sin mediar a través de la justicia local y corregirlo, artículo 16 de la Ley 48. La novedad en esta causa es que la Corte, además, interviene no por vía de la arbitrariedad de sentencias, sino por un recurso federal directo, considerando que en la cuestión de la complementariedad y que en la interpretación de los presupuestos mínimos existe un derecho federal suficiente para llegar a la Corte por recurso extraordinario federal. Esto quiere decir que la relación de complementariedad es una relación en la cual se está interpretando derecho federal, existe derecho federal que da suficiente argumento para llegar a la Corte, y además la Corte está diciendo que va a ser ella el último intérprete de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Presupuestos mínimos que además tienen carácter disciplinante normativo, porque frente a una norma local que no los complementa, para la Corte eso es suficiente para anular ese ejercicio legiferante local no complementario. Y la Corte va a ser el último guardián de esa relación de complementariedad. Porque además, con esta sentencia lo que está queriendo decir la Corte es que los presupuestos mínimos deben tener una interpretación unificada por el alto tribunal. La última noticia en materia de control de complementariedad la tenemos con la causa de Denor contra Buenos Aires Provincia del 2/9 del 2020. Es una causa que se inicia por la normativa de la provincia de Buenos Aires, que es la resolución 1118 del 02, que establece una pauta para considerar un líquido contaminado con PCB mucho más estricta que la que tenía la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, 25.675. La Ley Nacional establecía 50 partículas por millón, la Ley Provincial 2 partículas por millón. Lo que sucede es que la Ley Nacional estaría siendo complementada, optimizada por esta resolución. La Corte consideró esto y consideró válido el ejercicio legiferante. La cuestión en debate es si ese ejercicio legiferante, por demasiado riguroso, no violaba el principio de arbitrariedad, es decir, no perforaba el techo. La Corte también descarta la violación de la razonabilidad. En esto sigue la misma metodología que en una causa anterior, Telefónica Móviles, en donde había anulado una ordenanza municipal por exceso en la complementariedad. Era una ordenanza vinculada a antenas de telefonía y radiaciones, y la Corte entendió que interfería sobre contenidos federales, pero para considerar esa interferencia, la Corte estableció un estándar que quedaba esa consideración probada en la causa con una pericia. En la causa de Denor, la Corte, tomando ese estándar, lo que dice es que no se acreditó nunca por pericia
que las 2 partículas por millón establecidos en la resolución provincial fueran no razonables y por lo tanto descartó que se perforara el techo. Y también descartó que se perforara el techo porque la norma de muy complementaria había violado la legalidad, control que hizo anteriormente en una causa minera San Jorge, que era una causa referida a las normas locales que tienen prohibición absoluta de la minería, en donde la Corte entendió que la ley provincial 7722 de Mendoza era constitucional a pesar de que tenía prevista la prohibición de la utilización de determinados minerales en determinadas sustancias para determinados procesos mineros. Bueno, entendió que era razonable ese tipo de regulación siempre que fuera específica. Y en esa misma resolución anuló una parte de la ley en donde lo que se prohibía era la minería en términos generales. Es decir, que la Corte entendió que eso, y en abstracto, sin prueba, violaba el principio de legalidad por la indeterminación de la prohibición. Bueno, en la causa Edenor también hizo este análisis y descartó que estuviera presente la violación de la legalidad por la resolución 1118/02. Por lo tanto, estamos viendo en este tipo de sentencias, como la que estamos comentando del 2 del 9 del 2022, que el control de complementariedad ha tenido un desarrollo jurisprudencial, la Corte lo ha tomado, lo ha llevado adelante y hoy ocupa un buen segmento de las sentencias judiciales que vemos del alto tribunal.